Me llamo Rosalía Fernández, tengo 78 años y vivo aquí en Córdoba, Argentina. ¿Conocen ese dicho que dice, Dios se toma su tiempo, pero nunca falla? Bueno, queridos, hoy les voy a contar una historia que he guardado en mi corazón durante más de 50 años, una historia sobre cómo la vida tiene sus propias maneras de impartir justicia, incluso cuando menos lo esperamos. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que sentiste que la injusticia nunca se repararía? ¿En la que creíste que algunas personas nunca pagarían por el mal que cometieron? Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que le pasó a mi padre, bueno, no lo vas a creer. Si alguna vez pasaste por momentos difíciles en tu infancia, si conoces a alguien que sufrió abuso o simplemente crees que la vida tiene sus misterios, déjame un hola en los comentarios para que sepa que estás aquí conmigo. Y suscríbete al canal, porque historias como esta merecen ser contadas y escuchadas. Esta no es una historia fácil de contar, pero es una historia que necesita ser contada. Todo empezó en 1955. Tenía apenas 8 años y vivía con mi familia en una humilde casita a las afueras de Córdoba. Mi madre, Carmen, era costurera y trabajaba día y noche encorvada sobre su máquina Singer, aquella vieja compañera que producía un ruido rítmico que aún resuena en mi memoria, tec tec tec, tec tec tec. El olor a tela nueva, mezclado con el aroma de las empanadas que hacía los domingos, llenaba nuestra pequeña sala. Las paredes eran de adobe, y en el invierno cordobés, el frío se colaba por las grietas, obligándonos a acurrucarnos alrededor del brasero de barro que mi padre, Evaristo, encendía cada noche. Mi padre, ay, mi padre. Un hombre alto de 42 años, con manos enormes y callosas por su trabajo de construcción. Tenía ojos oscuros que podían ser amables cuando estaba sobrio, pero se volvían aterradores cuando el alcohol lo dominaba. Y por aquel entonces, queridos, bebía mucho, muchísimo. Nuestra vida seguía un patrón predecible. De lunes a viernes, salía temprano a trabajar en las obras que aparecían por la ciudad. Córdoba estaba cambiando, modernizándose, y había trabajo. Pero los sábados, iba al bar del señor Carmelo, en la esquina de nuestra calle, y regresaba tambaleándose, con ese olor agrio a vino barato pegado a la ropa. Tenía 2 hermanos menores, Miguel, de 6 años, y la pequeña Ana, de apenas 3. Los 3 dormíamos en el mismo cuartito, en un colchón que mi madre había cosido y rellenado con paja. Las noches de los sábados eran las peores, y entonces el miedo se apoderó de nuestra casa. Recuerdo perfectamente aquella noche de mayo de 1955. El viento del sur soplaba con fuerza, haciendo que las hojas del eucalipto del patio trasero se golpearan contra la ventana de nuestro dormitorio. Ana se había quedado dormida en mi regazo y Miguel fingía dormir, pero yo sabía que estaba despierto, tenso como yo. Cuando oímos los fuertes pasos de papá en el pasillo, se me aceleró el corazón. Empujó la puerta de nuestra habitación con fuerza, y ésta golpeó la pared de adobe con un golpe sordo que me hizo estremecer. Rosalía, murmuró mi nombre con voz ronca. Ven aquí, mi princesita. El apodo que una vez me hizo sonreír ahora me heló la sangre. Porque ya sabía lo que venía después. Me levantó, y pude oler el fuerte olor a alcohol en su aliento, mezclado con cigarrillos baratos. Sus manos grandes y ásperas comenzaron a tocarme de maneras que un niño no debería conocer. Papá, quiero quedarme aquí con Ana y Miguel, susurré intentando apartarme. SHHH, dijo, llevándose un dedo a los labios. Eres especial, Rosalía. Nuestro secretito, ¿recuerdas? Si se lo cuentas a tu madre, se pondrá muy triste. Muy triste, de verdad. Y así empezó mi pesadilla. Noche tras noche, sábado tras sábado, me llevaba a la trastienda donde guardaba sus herramientas de trabajo. Olía a aceite de máquina y moho. La pequeña ventana dejaba entrar solo un rayo de luz de luna, creando sombras que aún me persiguen. Queridos oyentes, sé que esto es duro de escuchar. Pero, ¿cuántos niños hoy en día siguen pasando por lo mismo? Si conocen una situación similar, no se queden callados. Denúnciese. Protejan a los pequeños. Si puedes seguir esta difícil historia conmigo, deja un corazón en los comentarios. Tu presencia me da fuerzas para continuar. Durante 2 años, cargué con ese peso sola. Me robaron 2 infancias enteras en ese cuartito trasero. Me había convertido en una niña diferente, ya no jugaba como antes, no sonreía cuando los vecinos hacían muecas,
no corría por el patio persiguiendo a las gallinas como hacían Miguel y Ana. Mamá notó el cambio. Era una mujer observadora, de esas que pueden leer el corazón de sus hijos con solo mirarlos a los ojos. A menudo se acercaba a mí mientras la ayudaba a ordenar los botones de colores para coser. Rosalia, mi amor, has estado muy callada. ¿Pasó algo en la escuela? ¿Te hizo daño alguna chica? Preguntó, pasándome la mano por el pelo castaño. ¿Cómo iba a decírselo? ¿Cómo iba a destruir la imagen que tenía de su marido? En aquel entonces, queridos míos, las cosas eran diferentes. Las mujeres dependían completamente de sus maridos. Si mamá lo supiera, ¿qué harías? ¿A dónde iríamos? Y había algo más que me mantenía en silencio, la vergüenza. Sí, la vergüenza. De niña, me sentía culpable. De haber hecho algo malo para merecer esto. Qué cruel es la mente de un niño cuando no tiene a nadie que la guíe, ¿verdad? Recuerdo una tarde especial, era la festividad de la Virgen del Valle, nuestra patrona. Todo el barrio se reunió en la plaza para la procesión. Llevaba mi vestido azul claro, el que mi madre había bordado con florecitas en el pecho, cuando vi a doña Amparo, una mujer de unos 60 años que vivía 2 casas más abajo. Era conocida como vidente, una mujer sabia. La gente la buscaba para que les diera bendiciones, les leyera la fortuna y les diera consejos. Ese día, me miró fijamente de una manera extraña, como si me viera directamente en el alma. Ven aquí, pequeña, me llamó con la voz ronca de quien fuma tabaco desde niña. Me acerqué a ella con inquietud. Doña Amparo me tomó de las manos y me observó durante lo que me pareció una eternidad. Tu alma está oscura, niña. Alguien la está lastimando por dentro, susurró, para que solo yo pudiera oírla. Pero no te preocupes, el mal siempre regresa a quien lo hace. Siempre. Esas palabras quedaron grabadas en mí como fuego sobre hierro. ¿Lo sabía? ¿Cómo iba a saberlo? A los 10 años, ya no era aquella niña ingenua que creía en los cuentos de hadas. Había aprendido, de la forma más cruel posible, que el mundo podía ser un lugar terrible, incluso dentro de nuestra propia casa. Fue una noche de diciembre, la Nochebuena de 1957, cuando intenté resistir por primera vez. El calor del verano cordobés era insoportable, y sudaba de miedo cuando oí pasos familiares acercándose a nuestra habitación. No, papá, susurré mientras me extendía la mano. Por favor, no. Es Nochebuena. Viene Papá Noel. Se rió. Una risa grave y cruel que aún resuena en mis pesadillas. Papá Noel no existe, Rosalia. Soy yo quien te trae los regalos. Y tienes que ser obediente si quieres conseguir algo. Pero esa noche, algo dentro de mí despertó. Quizás era la desesperación, quizás la edad, pero cuando intentó levantarme, le mordí la mano con todas mis fuerzas. Soltó un grito ahogado y me miró con una furia que nunca antes había visto. La bofetada que me dio fue tan fuerte que caí al suelo y me empezó a sangrar el labio. Aprenderás a respetarme. Gruñó suavemente, con cuidado de no despertar a Miguel y Ana. Y si le cuentas algo a tu madre, ya verás lo que le pasa. La amenaza a mamá me hizo renunciar a toda resistencia. Él sabía exactamente dónde me dolía más, mi amor por mi familia, mi miedo a que le pasara algo por mi culpa. Al día siguiente, cuando mamá vio mi labio hinchado, le dije que me había caído de la cama mientras dormía. Me hizo una compresa de manzanilla, me abrazó y me susurró palabras dulces. Si supiera que quien me hizo daño dormía a su lado todas las noches. Esa Navidad, recibí una muñeca de trapo que mi madre había cosido con retales de colores. La apreté contra mi pecho y lloré. Lloré por todo lo que estaba perdiendo, por toda la inocencia que me habían robado. ¿Y saben qué es lo más triste? Seguía amando a mi padre. Sí, incluso después de todo. Porque los niños aman incondicionalmente, incluso a quienes les hacen daño. Este es uno de los aspectos más crueles del abuso infantil, la confusión de sentimientos que permanece para siempre en el alma de la víctima. Queridos míos que me acompañan en este doloroso camino, sé que es difícil escuchar todo esto. Pero si han llegado hasta aquí conmigo es porque comprenden la importancia de no ocultar verdades que pueden ayudar a otros. Si esta historia te resuena de alguna manera, o si conoces a alguien que haya pasado o esté pasando por una situación similar, déjanos un comentario.
Y no olvides suscribirte al canal, porque historias como la mía necesitan ser escuchadas. Ahora les voy a contar lo que pasó cuando cumplí 11 años, y cómo todo empezó a cambiar de una forma que nadie esperaba. Porque a veces, queridos, la vida tiene planes que ni nosotros ni quienes nos hacen daño podemos imaginar. Era marzo de 1958. Yo acababa de cumplir 11 años hacía unos días, y algo extraño empezó a sucederle a mi padre. Él, que siempre había sido un hombre fuerte, empezó a perder peso rápidamente. Al principio, nadie le prestó mucha atención. Mamá, en realidad, estaba contenta, diciendo que le hacía bien perder esa barriga cervecera. Pero con el paso de los días, el cambio se hizo más evidente. Evaristo empezó a llegar a casa del trabajo cansado, más cansado que de costumbre. A veces lo veía sentado en el umbral, con la mirada perdida, con una expresión que nunca antes le había visto: miedo. Sí, miedo. El hombre que me aterrorizaba cada noche tenía miedo de algo. ¿Y saben qué? Sentí una extraña satisfacción al verlo. Una parte cruel de mí susurró: ahora sabes lo que es tener miedo. Las noches de abuso se fueron haciendo más espaciadas. No porque hubiera desarrollado conciencia, no, señores. Sino porque simplemente no le quedaban fuerzas. Algunas noches intentaba llevarme a la trastienda, pero a mitad de camino empezaba a toser, una tos seca y persistente que lo dejaba sin aliento. Fue una de esas noches que escuché una conversación entre él y mamá que cambiaría todo. Carmen, dijo débilmente. Estoy escupiendo sangre. Mamá dejó de coser inmediatamente. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el canto de los grillos en el jardín. ¿Sangre? ¿Desde cuándo, Evaristo? Hace unas 2 semanas. Y también tengo un dolor aquí en el pecho, señaló el lado derecho. Un dolor que no se me quita. Recuerdo estar de pie en la puerta del dormitorio, escuchando. Miguel y Ana estaban profundamente dormidos, pero yo estaba alerta, pendiente de cada palabra. Tienes que ir al médico, insistió mamá. Los médicos son para los ricos, Carmen. Tú lo sabes. Así que vamos a casa de doña Amparo. Ella sabe de estas cosas. Al oír el nombre de la vidente, se me aceleró el corazón. Recordé sus palabras en la festividad de la Virgen del Valle: las malas acciones siempre recaen sobre quienes las cometen. Al día siguiente, mamá fue a casa de doña Amparo y regresó con hierbas para té y una expresión de preocupación. Esa noche, mientras preparaba el té, me llamó. Rosalia, mi amor, doña Amparo dijo hoy algo extraño. ¿Qué, mamá? Dijo que su padre está pagando por pecados pasados. Que algunos hombres llevan maldiciones en el alma. ¿Entiendes lo que eso significa? Sabía exactamente lo que significaba. Pero ¿cómo podía explicárselo a mi madre? 2 semanas después de esa conversación, ocurrió algo que jamás olvidaré. Era un lunes lluvioso, de esos que te dan ganas de quedarte bajo las sábanas todo el día. Papá había faltado al trabajo por 3ª vez ese mes, algo impensable para un hombre como él, que nunca había faltado un día. Estaba ayudando a mamá a tender la ropa cuando vimos a doña Amparo acercarse por el portoncito del patio trasero. Caminaba despacio, apoyada en su bastón de quebracho, con una expresión seria en su rostro arrugado. Carmen, pipí, le dijo a mi madre. Necesito hablar contigo. A solas. Mamá me pidió que fuera a jugar con Miguel y Ana, pero me escondí detrás del árbol de jabuticaba en el patio trasero. Desde allí, lo oía todo. Tu marido está enfermo, Carmen. Muy enfermo. Ya lo sé, señora Amparo. No quiere ir al médico, pero insisto. No es solo una enfermedad del cuerpo, mija. También es una enfermedad del alma. Hubo un largo silencio. Luego, doña Amparo continuó en voz aún más baja. Carmen, ¿sabes qué hace con Rosalía? Se me heló la sangre. ¿Cómo lo supo? ¿Qué quieres decir? ¿Sabes de qué hablo, Carmen? Una madre siempre lo sabe, aunque no quiera verlo. Oí a mi madre soltar un gemido bajo, como un animal herido. No. No puede ser, él no haría eso. Sí, lo haría, y lo hace. Lo ha hecho durante años. La niña carga con esto sola porque teme hacerle daño. Lo que sucedió después fue el llanto de mamá.
un llanto profundo, como el de alguien a quien le acaban de romper el corazón en 1000 pedazos. Pero ahora, continuó doña Amparo, va a pagar. La enfermedad que lo carcome por dentro es su propio mal que regresa. Lo vi en las cartas, lo vi en los sueños. No le queda mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó mamá entre sollozos. Hasta que llegue el invierno, Carmen. Hasta que llegue el invierno. Esa noche, mi madre no pudo mirarme a los ojos durante la cena. Ella lo sabía. Por fin lo sabía. ¿Y sabes lo que sentí? Alivio. Un alivio tan grande que pensé que me iba a desmayar. 3 días después de la visita de doña Amparo, mamá hizo algo que nunca pensé que vería, confrontó a mi padre. Era tarde, y estaba sentado en la mecedora que había hecho con sus propias manos, mirando el patio con los ojos vidriosos. Su tos había empeorado y tosía sangre con más frecuencia. Mamá mandó a Miguel y a Ana a jugar a casa del vecino, pero me pidió que me quedara. Al principio me pareció extraño, pero luego lo entendí, quería que estuviera allí cuando llegara el momento de la verdad. Evaristo, dijo con voz firme, más firme que nunca. Necesito hablar contigo. Él la miró y pude ver que ya estaba diferente. La enfermedad incluso le había cambiado el color de los ojos. Carmen, estoy cansada. No quiero hablar hoy. No es una conversación, Evaristo. Es una exigencia. Se colocó frente a mí, como para protegerme, y continuó. Tocaste a nuestra hija. Lastimaste a nuestra niñita. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá me miró fijamente, luego a mamá, y vi algo que nunca antes había visto en sus ojos, vergüenza. Carmen. No me mientas. No en mi cara. Empezó a llorar. Sí, queridos míos, ese hombre que me había aterrorizado durante años empezó a llorar como un niño. Yo, no sé por qué hice esto. Carmen, no sé por qué. Porque eres un monstruo, gritó. Un monstruo que lastima a niños inocentes. Fue en ese momento que ocurrió algo extraordinario. Yo, que había pasado años en silencio, finalmente encontré mi voz. Te perdono, papá. Las palabras salieron de mi boca sin pensarlo. Mamá me miró con asombro y papá dejó de llorar al instante. Te perdono, repetí. Pero no porque lo merezcas. Te perdono porque merezco paz. ¿Y saben qué? En cuanto dije esas palabras, sentí que se me quitaba un peso de encima. Como si hubiera llevado una roca gigante durante años y por fin pudiera soltarla. Después de ese enfrentamiento, mi padre cambió por completo. No por bondad ni por arrepentimiento genuino, no sean ingenuos. Cambió porque la enfermedad estaba consumiendo su fuerza, su arrogancia, su maldad. Durante los meses siguientes, vi cómo el hombre que me aterrorizaba se convertía en una sombra de lo que era. Su tos empeoraba cada vez más y perdía peso visiblemente. Mamá, a pesar de todo lo que había descubierto, lo cuidaba. No por amor, sino por deber. Así se criaba a las mujeres en aquella época. Pero fue una noche de julio, en pleno invierno cordobés, cuando presencié algo que jamás olvidaré. Papá tenía un ataque de tos muy fuerte y, de repente, empezó a gritar. No por dolor físico, sino por algo mucho peor. Ya están aquí. Ya están aquí, gritó, mirando hacia los rincones oscuros de la habitación. ¿Quién está aquí, Evaristo?, preguntó mamá asustada. Las chicas, todas ellas, me están mirando. En ese momento, comprendí que no solo hablaba de mí. ¿Cuántos otros niños habían sufrido a manos de ese hombre? ¿Cuántas otras Rosalias habían existido en su vida de las que yo no sabía nada? Doña Amparo me había dicho una vez que, cuando alguien está cerca de la muerte, puede ver cosas que nosotros no podemos. Y tal vez, solo tal vez, su conciencia se atormentaba por todas las víctimas de su vida. Pasó las últimas 2 semanas de su vida gritando por la noche, pidiendo perdón a la gente que no estaba allí, rogándoles que dejaran de mirarlo. El 2 de agosto de 1958, mi padre murió. No fue una muerte pacífica. Luchó, como si se lo llevaran contra su voluntad. ¿Y saben qué fue lo último que dijo? Me miró fijamente y susurró. Lo siento, Rosalía, lo siento. Pero ¿saben qué es lo más impresionante de toda esta historia? Años después,
ya adulta, descubrí que mi padre había muerto el mismo día que predijo doña Amparo, con la llegada del invierno. Y, lo que es más, doña Amparo murió la misma noche que él, como si su misión en la tierra hubiera terminado. La vida tiene sus formas misteriosas de hacer justicia, ¿no crees? Tras la muerte de mi padre, nuestra casa era diferente. Más tranquila, pero no por miedo, sino por paz. Mamá lloró mucho, pero no por añoranza. Lloró de alivio, de rabia, de arrepentimiento por no haberse dado cuenta antes. Como no lo vi, Rosalía, me preguntaba todas las noches. ¿Cómo puede una madre no ver que su hija está sufriendo? Porque no quisiste ver, mamá. Y yo no quería que sufrieras. Tuvimos unos años económicos difíciles. La costura de mamá no daba mucho dinero, pero poco a poco nos pusimos las pilas. Miguel empezó a trabajar en una panadería a los 12 años, y yo ayudaba cuidando a Ana y haciendo pequeños trabajos para los vecinos. Pero la vida me tenía preparadas otras sorpresas. A los 16 años conocí a Roberto, un chico 3 años mayor que yo que trabajaba en la ferretería del centro. Era amable, respetuoso, todo lo que mi padre nunca fue. Roberto conocía mi historia, mamá se encargó de contárselo antes de dejarnos salir. ¿Y saben cuál fue su reacción? Me abrazó y dijo: «Esto no cambia nada de lo que siento por ti, Rosalía. Fuiste una víctima, nunca culpable». Nos casamos en 1963. Yo tenía 20 años y estaba embarazada de 3 meses de mi primera hija, Elena. Pasamos 45 años de feliz matrimonio hasta que Roberto falleció en 2008. Tuvimos 4 hijos, Elena, luego Carlos, María y el menor, Diego. ¿Y saben qué hice con ellos? Les conté todo. Desde pequeños, les expliqué lo que me había pasado para que supieran cómo protegerse, para que nunca guardaran secretos que pudieran herirlos. Elena, mi hija mayor, ahora es psicóloga y trabaja con niños maltratados. Carlos es profesor, María es médica y Diego sigue los pasos de su hermana como psicólogo. Todos han dedicado su vida a ayudar a los demás. ¿Será casualidad? No lo creo. Creo que Dios transformó mi dolor en un propósito para la vida de mis hijos. Pero ahora voy a contaros el secreto más grande de todos, el que guardé durante 70 años y que solo ahora, a los 78, tengo el valor de revelar. ¿Recuerdan cuando les conté que doña Amparo murió la misma noche que mi padre? Bueno, me dejó una carta. Una carta que solo me llegó años después, cuando cumplí 18, de su nieta Esperanza. En esta carta, doña Amparo confesó que no era vidente en absoluto. Era simplemente una mujer muy observadora que había pasado por la misma situación que yo de niña. Su propio padre había abusado de ella durante años, allá por 1900. Y también confesó en la carta que había descubierto mi secreto no por poderes sobrenaturales, sino porque me vio regresar de la trastienda una noche que no podía dormir. Se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, observando, y vio a mi padre traerme de vuelta a la habitación, vio mi mirada de niña rota. Pero aquí viene lo más increíble, doña Amparo reveló en la carta que había rezado todas las noches por la muerte de mi padre. Sí, señores. Le pidió a Dios, a la Virgen del Valle y a todos los santos que me alejaran de ese hombre. Es más, confesó que siempre supo que moriría joven, no por una visión, sino porque había visto los mismos síntomas en su propio padre años antes. La culpa, el remordimiento y la malicia que se albergan en el alma a veces se manifiestan como enfermedad en el cuerpo. La venganza no fue tuya, Rosalía, escribió en la carta. La venganza fue de la vida. Solo ayudé con mis oraciones para que llegara más rápido. Tengan esto en cuenta, a veces la justicia divina tarda, pero siempre llega. Y a veces llega de la mano de quienes se preocupan por nosotros, que rezan por nosotros, que no nos dejan solos en la lucha. Hoy, a los 78 años, miro hacia atrás y veo que todo ese dolor tuvo un propósito mayor. Mis hijos ayudan a cientos de personas cada año. Mis nietos crecieron sabiendo cómo protegerse a sí mismos y a los demás. Y yo, encontré la paz. No buscaba venganza. Era justicia, que la vida misma se encargó de impartir, con la ayuda de una mujer sabia que cuidó de una niña desconocida. Si has llegado hasta aquí es porque tienes un gran corazón y entiendes que algunas verdades necesitan ser contadas. Si esta historia te conmovió de alguna manera, o si conoces a alguien que necesite ayuda, no te quedes callado. Denuncia, protege, ama.
Deja un comentario diciéndome qué te pareció mi historia, y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. A veces, compartir nuestro dolor puede sanar el de otros. Que Dios te bendiga y recuerda, nunca dejes de creer que la justicia, tarde o temprano, siempre prevalece. Un abrazo cariñoso de la vieja Rosalía, y hasta la próxima historia.